Bueno, buenas tardes a todos acá en las Américas. Ya es de noche en Europa y en África, y de noche en Asia, y ya entrando en un nuevo día en el Pacífico. Así que estamos iniciando acá la videoconferencia número 52, que como todos saben es el encuentro con los autores de cada número, en este caso con los autores del número 326 de julio de 2025 de este mes. Tenemos un menú sumamente interesante para abordar. Eh, Igualmente tienen todos los artículos, todos los contenidos de libre acceso en www.efdeportes.com, pero acá lo que van a compartir es ver a los autores no en presencia directa, pero bueno, de alguna manera pueden ver sus gestos, sus voces, sus caras, y de alguna manera interactuar con ellos de manera bastante directa. Bueno, este número nosotros siempre compartimos un poco el trabajo editorial que hacemos. Una parte, bueno, es la parte invisible, que es la parte de revisión, de intercambiar opiniones y comentarios, y colaborar y compartir con los autores todo ese proceso de producción que esencialmente intenta que el producto final sea de la mayor calidad posible. Así que eso nos lleva a tener que leer artículos, marcar detalles a corregir, enviar y compartir esto con los revisores externos, y bueno, finalmente darle una, llevar los artículos a una edición final y la publicación, que es lo que ustedes o la mayoría, que es lo que la mayoría de la gente termina leyendo. Esa es toda una parte invisible que hace a la producción de la revista. Y la parte visible es el trabajo que hacemos sobre la tapa y la nota editorial, este mes dedicada a esa relación que tiene el deporte con el medio ambiente. Es un tema también bastante polémico, sobre todo porque siempre muchos relacionan el deporte con algo, como algo vinculado al medio ambiente, a la vida sana, y la realidad que esto tiene dos caras, ¿no? Por un lado es cierto que, que de alguna manera hay un discurso este, de protección de la naturaleza, pero por otro lado la misma industria deportiva, el traslado de grandes cantidades de personas a ciudades y otras actividades producen un nivel de contaminación sumamente llamativo. Y un ejemplo quizás extremo es, uno imagina, por ejemplo, que las actividades en la naturaleza favorecen o estimulan o, o ayudan a que la gente proteja el medio ambiente, pero bueno, un caso extremo es el del Everest, que hoy está súper poblado de gente que pagando un dinero consigue que empresas, la mayoría hoy organizadas por Sherpa, llevan a la gente a la cumbre o hasta donde lleguen, y hoy la realidad que es la cantidad de basura que acumula es impactante, ¿no? Y un lugar prácticamente virgen se ha transformado en un lugar donde ustedes encuentran basura, está todo contaminado con todo lo que puedan imaginar, hasta cadáveres de personas que quedan ahí porque bueno, también es todo un tema limpiar ese lugar. Bueno, así que dejamos este tema para la reflexión, como cada número, como cada etapa, y ahora vamos a pasar a la presentación de los expositores participantes de los distintos artículos. Así que vamos a empezar por el licenciado Santiago Guido. Él escribió un artículo titulado Programa de Boccia para la mejora de la comunicación en niños con discapacidad motriz severa. Santiago es licenciado en Educación Física, Recreación y Deporte, maestrado en Educación Física y docente del ICEF Udelar en Montevideo, Uruguay. Así que
Acá el compañero uruguayo, bienvenido a este encuentro. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un placer nuevamente estar presentes en la videoconferencia. Ya unos cuantos artículos hemos tenido la suerte de haber publicado en la revista. Y bueno, siempre es una alegría poder de alguna manera difundir un poco las actividades que hemos estado haciendo durante este tiempo. Y bueno, con la idea de seguir publicando y seguir mostrando las diferentes investigaciones que estamos desarrollando. En este caso, esta investigación se da en el marco también de un grupo de investigación que estamos en el ICEF, que es el Grupo de Educación Física y Escolarización del Cuerpo. Y bueno, un poco la idea de hoy es hacer una breve presentación del trabajo realizado. En primer lugar, hacer unas aclaraciones, es decir, este trabajo se realizó en la Escuela Especial Uruguaya. El término especial no es un término que nosotros estemos de acuerdo desde el punto de vista político de cómo denominar bueno, a las personas con discapacidad, y en este caso a las escuelas para personas con discapacidad, pero bueno, es el término que existe en Uruguay y por supuesto es el término que presentamos en el artículo. ¿Tá? Esta escuela es una escuela especial que atiende a niños con discapacidades motrices, básicamente. En Uruguay las escuelas para personas con discapacidad, las escuelas especiales, se dividen por tipo de discapacidad. Por eso hay escuelas para personas sordas, escuelas para personas con déficit cognitivo asociado, para personas con discapacidad visual. En este caso trabajamos exclusivamente en una escuela con niños, niñas y adolescentes con discapacidad motriz, donde la mayoría de ellos tienen encefalopatía crónica no evolutiva o parálisis cerebral, y muchos de ellos también tienen afectado el tema del lenguaje oral. Esto es una dificultad para las clases de educación física, para las clases en el aula. Y bueno, en la escuela se empezó a implementar, conjuntamente con docentes de la universidad, lo que son los sistemas alternativos aumentativos, los sistemas alternativos aumentativos de comunicación. Ahí utilizamos varios dispositivos de alta o de baja tecnología. Para los que no saben de qué se trata, Stephen Hawking utilizaba sistemas alternativos aumentativos de comunicación de alta tecnología a través de un sistema de lectura de movimiento de los ojos. Nosotros no tenemos esa tecnología, pero sí utilizamos pictogramas que de alguna forma permiten el dictado de la clase. Ahí, bueno, lo que tratamos de ver para el uso y la mejora de estos sistemas, utilizamos un deporte, y un deporte que se practica mucho en la escuela y en particular en Uruguay por las características poblacionales, que es la bocha. No sé si todos lo conocen, es un deporte paralímpico que está pensado justamente para personas con discapacidad motriz severa, en particular para personas con encefalopatía crónica no evolutiva, dígase de otra forma, parálisis cerebral. Bueno, básicamente este estudio se llevó a cabo con seis participantes, es una investigación-acción, donde se divide en tres fases metodológicas interconectadas. En una primera fase se hizo un diagnóstico, y bueno, y básicamente lo que trataba de hacer esta fase era describir el estado actual, el estado de los alumnos que tenían estas características, que tenían encefalopatía y que tenían dificultades comunicacionales graves, de veras, con respecto al uso de los AP. En esa fase de diagnóstico se aplicaron observaciones y entrevistas. Luego, en la segunda fase, que era la fase de intervención, durante 6 meses se desarrolló una serie de pictogramas para el uso del juego de la bocha. Allí, 2 veces por semana se daba clase a estos alumnos, para luego, en una fase final, en la fase de evaluación, se aplicaron los mismos instrumentos de recolección de datos iniciales, como eran las entrevistas y las observaciones, y ahí, bueno, se hizo la comparación entre la fase inicial, la fase diagnóstica y la fase de evaluación, de alguna manera tratando de determinar el impacto que tuvo este proceso de intervención
con los pictogramas. Y bueno, ahí lo que se pudo ver fue un incremento y una mejora en el uso, y sobre todo un conocimiento por parte de los docentes a cargo de la intervención en cuanto al manejo del pictograma, que eso se pudo ver reflejado en el uso del mismo por parte de los alumnos. Eh, Esto, nada, tuvo como estas conclusiones, y y estamos en una segunda etapa de la investigación, que bueno, es una cuestión que vamos a poder publicar más adelante y presentar más adelante, es cómo esto se está llevando a eventos deportivos, ¿no? Estamos tratando de trascender únicamente lo que sea el uso de estos pictogramas en el aula, sino que también pueda ser aplicado en otros ámbitos. Bueno, el ámbito que hemos elegido en esta oportunidad es este evento deportivo, Campeonato Nacional de Bocha, y bueno, en este momento estamos en la fase de implementación, tratando de darle continuidad a los resultados obtenidos en un principio. Nada, un poco pasa por ahí, ¿no?, nuestra investigación, y bueno, atentos a las preguntas que vengan más adelante. No, comentario que justo te iba a comentar eso, qué transferencia tuvieron o si pensaban hacer alguna transferencia o si vieron alguna transferencia en otros ámbitos más allá de la práctica de bocha, pero de alguna manera contestaste. Sobre eso quería comentarte, por ejemplo, en el fútbol en ciegos, parte del reglamento se hizo, o sea, parte del reglamento actual se hizo a partir de algunas cuestiones de investigaciones en cuanto bueno, a cosas similares a lo que estás planteando vos de alguna manera, ¿no? Porque sería Sí, sí, interesante que... Sí, no, si yo tuve la te- oportunidad de ser el técnico de la selección uruguaya de fútbol para ciegos, tengo presente un poco los cambios que ha habido a nivel reglamentario. Pienso que es fundamental que la academia se vincule en este tipo de decisiones. Pasaba con el fútbol para ciegos el tiempo neto de juego, que era muy poco. Entonces, bueno, ahora se hizo a reloj parado, es un cambio trascendente a nivel del juego. Bueno, seguimos trabajando a nivel del deporte para personas con discapacidad. Simplemente un comentario, a nivel de nuestra universidad, la Universidad de la República, tenemos un atleta con discapacidad visual, que es justamente jugador de la Asociación Uruguaya de Fútbol para Ciegos, que está cursando la licenciatura, lo cual eso nos va a posibilitar también generar nuevas instancias de investigación y bueno, y presentarlos a la comunidad. Me parece que es una cuestión interesante también para hacer referencia a cómo está la universidad en este momento, la Universidad de la República, tratando de a poco involucrar más lo que tenga que ver la problemática de la inclusión, del deporte adaptado, de la educación física para personas con discapacidad. Este simplemente es un trabajo en un contexto general que se está llevando adelante. bueno, estamos atentos a todo lo que sigan haciendo porque ahí por Seguiremos delante publicando. hay Seguiremos montón publicando y mandando cosas. ¿no? Hay un montón de desafíos, así que adelante, adelante con eso. Bueno, muchas Este, gracias. bueno, vamos a pasar ahora a nuestro próximo expositor, Chester Rodolfo Urbina Gaitán. El título del artículo es Los inicios del boxeo femenino en Costa Rica, 1967-2016, marginación deportiva, empoderamiento y exiguo apoyo estatal. Chester es licenciado en Historia, tiene una maestría en Ciencias Sociales por Flaxo, otra en Sociología por la Universidad de Costa Rica. Él es un tico de Costa Rica. Obtuvo en 2020 el Premio Nacional de Literatura de Costa Rica por su libro Mujer, Deporte y Nación. Adelante, Chester. Muy buenas tardes, un saludo cordial para cada uno de ustedes. Tengo el agrado de presentar el resumen de mi artículo Marginación Deportiva, Empoderamiento y Exiguo Apoyo Estatal. Los inicios del boxeo femenino en Costa Rica, 1967 a 2016. El objetivo de este artículo es estudiar la evolución histórica del boxeo femenino en Costa Rica a partir de la primera noticia sobre su práctica en 1967 hasta la obtención del primer campeonato mundial de Yocasta Valle en el 2016.
El estudio se realizó por medio de la recolección de datos brindados por el periódico La República y otras publicaciones periódicas digitales. La reconstrucción histórica se hizo por medio del análisis de noticias que abordaron la prohibición de este deporte, las principales boxeadoras, el apoyo estatal, los principales triunfos obtenidos y cómo este deporte ayudó a estas mujeres a vencer prejuicios patriarcales que moldearon su identidad de género. El boxeo femenino les permitió a las púgiles quebrantar las limitaciones a la práctica igualitaria del deporte. Para esto pronunciaron discursos donde rechazaban su marginación deportiva. Además, su empoderamiento corporal les permitió transgredir el esquema de exclusión, trascender a nivel del espacio público y obtener campeonatos mundiales. El apoyo estatal a este deporte fue muy exiguo durante el periodo de estudio. Muchas gracias. Bueno, gracias a Chester por el audio enviado. Ahora vamos a presentar a Claudio Oliveira da Gama y Claudio Oliveira da Gama, y llegó el compañero, los hermanos, y títulos insatisfacción con la imagen corporal Bem, como universitarios brasileños, un análisis dos niveles, criterios metodológicos a partir de datos secundarios. Claudio es médico, doctorando en ciencias de rehabilitación por Centro Universitario Augusto Mota por Unisuam, y Claudio es doctor en epidemiología en salud pública por la Fundación Osvaldo Cruz Fiocruz en Brasil. Así que adelante, Claudio y Glaucio, con su presentación. Bom, inicialmente gostaria de dar uma boa tarde a todos os presentes. Gostaria de expressar nossa sincera gratidão e oportunidade pelo espaço concedido inicialmente aí pela pessoa do Túlio, né? Sempre muito gentil e educado conosco. Dizer que é um privilégio estar aqui hoje com colegas tão qualificados, né? Apresentando as pesquisas e os trabalhos feitos. Bom, o nosso artigo, como o Túlio já acabou de dizer, fala sobre insatisfação com a imagem corporal. O tema: insatisfação com a imagem corporal entre universitários brasileiros, uma análise dos níveis e critérios metodológicos a partir de dados secundários. Bom, o artigo aborda basicamente um fenômeno crescente e de grande impacto na saúde física e mental, que é a insatisfação com a imagem corporal, especificamente no público de universitários, tá? Conceituando aí inicialmente essa imagem corporal, que é um estado de percepção negativa, né, subjetivo da pessoa com a própria aparência. E esse estado ele é basicamente grandemente influenciado por fatores socioculturais e psicológicos, e hoje exacerbado mais ainda por influência dos padrões de promoção de beleza irreais, que são disseminados pelas mídias, né? Hoje mais ainda pelas mídias digitais. Bom, a metodologia do nosso estudo teve o objetivo central aí de investigar os valores de prevalência, né, dos diferentes níveis de insatisfação e alguns estudos que a gente identificou numa análise de dados secundários, né? Essa análise de dados secundários nada mais é do que uma revisão sistemática produzida pelo nosso grupo de estudo, né, que é iniciado por nós dois, mas a coleta de dados foi feita em 2021, e naquela ocasião a gente levantou alguns artigos que informavam os níveis de insatisfação com a imagem corporal e os fatores de prevalência, né? Dentre esses estudos foram identificados 34 desses estudos, tá? E, em comum, todos eles utilizavam o questionário BSQ, que é um questionário de imagem corporal. É um questionário que é muito famoso na área de imagem corporal, tem 34 itens e é amplamente utilizado para avaliar, de fato, essa insatisfação. Ele gradua em leve, moderado e grave, tá? A partir daí, a gente analisou a distribuição dos níveis de insatisfação, né? Considerando os leve, moderado e grave, considerando também subgrupos, né? Divididos por sexo, masculino e feminino, considerando também os dados previamente identificados pela pesquisa, tá? Dos principais achados, né? Pensando na prevalência geral e nas diferenças por sexo, as nossas análises, que incluíam esses 34 estudos, disseram que
a maior parte de variação de nível de insatisfação foi dada através de uma prevalência grande e severidade no grupo feminino. A predominância da insatisfação nas mulheres identificada no nosso trabalho foi consistente com o que a gente encontra, né, nos estudos literais contemporâneos. E também condizem com o padrão de pressão, né, que as mulheres têm sofrido ultimamente pela sua obsessão pela magreza, oriundos da influência midiática. Em contraste, a prevalência dos homens foi considerada extremamente baixa, embora, uma ressalva, o número de estudos que envolveram o público masculino era bastante reduzido e poderia realmente intensificar essas diferenças encontradas. A insatisfação corporal do tipo grave também foi menos comum, porém, pouquíssimos estudos identificaram esse nível de insatisfação grave, principalmente no público feminino. Agora eu passo a palavra para o Cláudio e ele vai discorrer um pouco mais em relação ao desenvolvimento e à conclusão do nosso estudo. Bom, boa tarde, né? Já tinha me apresentado. Dando sequência, né, à apresentação, um dos pontos críticos que o nosso estudo reforça é esse impacto das diferenças metodológicas, especialmente na definição dos pontos de corte do questionário, né, do instrumento BSQ, que o Glaucio colocou. E a gente observou que que 11 estudos dos 34, eles utilizaram um ponto de corte maior que 110 pontos. 18 desses estudos um ponto de corte de 80 pontos, e apenas 5 aplicaram um critério metodológico considerando a classificação de 70 pontos, para poder mensurar a insatisfação corporal. E aí a gente entra num contrassenso, porque os próprios autores brasileiros, né, recomendam o ponto de corte de 110 pontos, mas a gente vê estudos, cada estudo nomeando e classificando de maneiras diferentes, né? É um questionário que veio lá da década de 80, né, de 87, criado por Cooper, validado aqui no Brasil por Di Pietro e Silveira, em 2008. Então, assim, é um questionário já bastante antigo, mas um questionário que ainda é muito utilizado, não só no Brasil, como no mundo todo. E aí, a ausência desse ponto de corte padronizado, em nossos achados, a gente acredita que ele compromete, né, essa comparabilidade de pesquisas e dificulta até uma interpretação global dos achados. Na nossa meta-análise, a gente encontrou no Forest Plot, né, uma prevalência de 30% de insatisfação, considerando uma análise global desses achados, né? E aí, apesar dessa literatura, né, aprender e recomendar a adoção desse critério de 110 pontos, a maioria desses estudos utilizam o maior que 80 pontos. E outro critério ainda mais flexível, né, o de 70. E aí essas distorções nas taxas de prevalência pode se dar devido a essa diferente taxa de classificação. Na nossa meta-análise também a gente encontrou um p-valor também significativo, né, com relação a esse ponto de corte. E aí, a diversidade desses pontos de corte, ele reflete diferentes abordagens, né, de mensuração, especialmente nos níveis moderado e grave, né, que é onde o Glaucio colocou, e a gente apresentou há 2 meses atrás, naquele outro artigo, e que a gente acredita que esse marcador de moderado e grave pode estar muito associado a transtornos, né, como transtorno dismórfico corporal. E aí, nesse contexto, né, a gente acredita que é fundamental que os órgãos de saúde de todo mundo adotem estratégias para identificar precocemente, né, essas insatisfações, porque até então é uma condição, né, o questionário não tem nenhuma intenção de dar um diagnóstico fechado. O Glaucio está aqui como médico para poder puxar sempre essa lacuna, né? Não é um diagnóstico fechado, mas é uma condição que liga alguns alertas, principalmente na ótica da saúde mental. E aí, algumas implicações, né, e recomendações para o nosso trabalho. A gente diagnosticou, né, esses aspectos críticos de categorização da insatisfação corporal e a gente recomenda também a padronização desse ponto de corte, né, até para poder se fazer revisões sistemáticas nessa temática. E uma outra coisa interessante que a gente evidenciou foi que a análise de subgrupos por sexo também é crucial, né? Pois, embora a insatisfação grave tenha baixa prevalência entre homens, ela é muito significativa em mulheres, demandando investigações aprofundadas sobre os fatores associados, e essa condição principal é nesse público feminino. Dessa forma, a gente recomenda, né, a realização de novos estudos com análise de subgrupos por sexo. No nosso trabalho, a gente faz uma abordagem de subgrupos, né, pegando somente trabalhos que
olharam, né, para o público feminino e apresentaram esses níveis de prevalência. A gente faz também um corte também pelo público masculino, ou seja, trabalhos que colocam a categorização entre níveis no sexo masculino, mas também a gente encontrou alguns trabalhos que não tiveram esse cuidado metodológico de dividir o corte por homem e mulher. E aí, na nossa meta-análise, quando você tira essa análise global, né, de homem e mulher, colocando todos eles numa mesma caixinha, quando você separa, você vê que a prevalência de homens é de 5,6% de insatisfação. Já as mulheres já chegam em quase 30% de insatisfação. Então, se você coloca sexo masculino e feminino na mesma caixinha, você pode estar negligenciando uma magnitude ainda maior de insatisfação para o feminino e deixando de olhar, né, alguns aspectos importantes do sexo masculino. E aí a gente recomenda também novos estudos com análise de subgrupos, né, por sexo e esse ponto de corte padronizado. Recomendamos também estudos observacionais, né, como estudo de coorte, e também do tipo transversal, né, considerando métodos estatísticos robustos, né, como análise de fatores associados para evitar fatores de confundimento. E também é importante considerar a crescente influência das redes sociais, como o Glaucio falou, e a mudança do comportamento dos jovens, né, do público universitário, principalmente na pós-pandemia de Covid-19, né? Que isso pode ter também alterado esses padrões de insatisfação corporal de 2021-22 para cá. Em síntese, a insatisfação com a imagem corporal é um fenômeno complexo, né? O nosso trabalho ele priorizou a identificação dessas prevalências e reforçou achados relacionados a essas discrepâncias metodológicas, reforçando a urgência de políticas públicas voltadas a essa questão da aceitação corporal e também a prevenção de agravos associados, principalmente em cenários de moderada e grave insatisfação. E aí a gente agradece mais uma vez a atenção de todos, dizer que nossos trabalhos estão publicados na revista. É um prazer estar sempre publicando na FD Portes, é uma revista muito querida por nós. E aí a gente tem já um compilado, se não me engano, de 6 trabalhos sobre essa temática. Para quem tiver interessado, vale a leitura. E a gente agradece aqui esse espaço contemplado para a gente. Agradeço a todos. Faço das minhas as palavras do Cláudio, tá? Bueno, hago público algún debate que tuvimos hace algunos meses. Ahí faltaría un estudio que yo siempre cuestiono entre la imagen corporal y la mostración del cuerpo, esencialmente porque uno va a Brasil y yo les comentaba que, bueno, los argentinos viajamos a Brasil y vamos a las playas y no existe la malla de una sola pieza. O sea, desde meninas, mujeres chicas hasta mujeres de la tercera edad, todas usan no existe la malla de una sola pieza en Brasil, son todas mallas de 2 piezas, así que la pregunta sería, ¿cómo es que hay problemas de imagen corporal? Alguien que quiere mostrar su cuerpo. Es algo que por lo menos habría que investigarlo de qué se trata esto, ¿no? Tipo, no, tengo problemas con mi imagen, pero yo muestro todo. Eso es algo, por lo menos a los argentinos nos llama la atención cuando viajamos a Brasil, sobre todo lo que se ve en las playas, ¿no? Las playas son, son lugares muy, por lo menos muy llamativos para ver esto. Pero bueno, hay un interés, incluso los hombres usan zunga, que nosotros los argentinos no usamos zunga, usamos más short, pero bueno, también bueno, hay evidentemente que hay una cultura en Brasil, una cultura de playa que lleva a la mostración del cuerpo. ¿De qué manera se articula eso con el tema de la imagen corporal? Es toda una pregunta, ¿no? Ô, Túlio, muito interessante a sua pergunta, né? A gente fez um debate sobre isso na última entrevista que a gente teve, né? Ficamos um bom tempo conversando, eu, Túlio e mais um colega, né? De fato, o Brasil parece que a gente vive um momento diferente, Túlio. Não sei se aparentemente vem das novas gerações, mas a ideia que se tem, claro que alguns dos trabalhos devem mostrar isso melhor, mas a ideia que se tem é que as gerações, como a que a gente tem avaliado, né, o público universitário, eles estão tendo um pouco mais de vergonha do corpo, o que outrora não era comum acontecer aqui. O que eu posso te dizer em exemplo prático, como você colocou bem, aqui no Brasil, a gente vai à praia, você observa bem
pessoas de sunga mostrando o corpo, né? Principalmente nas cidades mais litorâneas, como Rio de Janeiro, Florianópolis, né? Lá o Natal, lá no Rio Grande do Norte. Então, as cidades praianas, as pessoas usam muito sunga ainda. Mas quando você vai observar, os jovens, eles já estão deixando de usar a sunga. Eles estão usando mais um short, uma bermuda. Já não ficam tanto sem a camisa como antigamente a gente ficava. Aparentemente, os jovens têm um pudor um pouco maior do que as gerações anteriores. E isso é notado também nas mídias. Por exemplo, programas de televisão da década de 90, do ano 2000, eles mostravam mais o corpo. As mulheres dançarinas, principalmente, iam com shorts curtos, os homens também, ou mostrando as pernas, às vezes alguns programas com as mulheres com roupa de banho, né, de biquíni, homens de sunga, e hoje a gente não tem mais isso. Aparentemente eles estão com um pudor um pouco maior. Não sei se muito por conta da opinião pública, né? A gente tem vivido, pelo menos no Brasil, né, uma ascensão maior da esquerda, né, dos governos de esquerda, e aí tem uma problematização maior em relação ao corpo nu, à mulher objetificada. Então, talvez, né, são teorias, mas talvez isso tudo tenha contribuído para essa mudança de paradigma. Aí a gente encontra, né, de fato, né, a gente não tem nenhum estudo, pelo menos não é o nosso foco de pesquisa, estudar o público em geral, né, a gente tem sempre focado no público universitário, então a gente pega ali na sua média, né, jovens de 18 anos, 19, 20 anos, inclusive é um principal foco do meu projeto de doutorado, em breve na revista F Deportes vai ser publicado, e aí espero. E aí a gente estudou um pouco mais isso a fundo, a gente foi a campo e nessa meta-análise que a gente fala na pesquisa, foi o doutorado do Cláudio, né? Então ele fez uma meta-análise, investigou estudos publicados na literatura até aquele momento, em 2021, quando ele terminou, e no meu doutorado eu fui a campo, né? Então, para além eu tentei ir além do que a gente encontrou na literatura, a gente foi a campo e passou esses questionários nos alunos de educação física, né? Pensando que o público de educação física tem esse apego maior ao corpo, né? A imagem corporal, ao corpo atlético e tal. E a gente colocou esse artigo que em breve a gente discute ele melhor. Mas acho que a resposta seria mais ou menos essa que eu poderia dar. Não sei se o Cláudio quer acrescentar alguma coisa. Eu concordo. Basicamente, o que o Gauss falou o que a gente vê, né, principalmente depois desse período da pandemia, é que um marcador, né, do estudo do Gauss agora foi que, por exemplo, a gente tem notado um aumento do bissexualismo, por exemplo, no curso de educação física. O que em pesquisas anteriores nem se pesquisavam essa questão de gênero. No nosso, a gente já foi a campo para ver se daria algum fator associado, e a gente tem encontrado alguns resultados interessantes. A gente está fechando o trabalho, e a gente encontrou também que a pandemia também exacerbou um pouco, minimamente, mas exacerbou a magnitude, né, da insatisfação, principalmente pelo aumento do tempo de tela, né? As pessoas, depois da pandemia, começaram a usar cada vez mais as redes sociais, e esse uso das redes sociais aqui no Brasil tem gerado muita polêmica. Inclusive, uma lei recente, né, proibiu o uso de celulares, né, de smartphone dentro das escolas, porque os alunos estão levando os celulares para as salas de aula e estão utilizando o TikTok, utilizando o Instagram, e isso tem aumentado ainda mais a insatisfação, né? Tem gerado algumas fobias, né, alguns medos nesses jovens. Isso tem desencadeado assim, uma série de transtornos, principalmente na ótica da saúde mental. Então, é o que o Glaucio falou, né? São estudos novos, né? A gente até sinalizou, né, como uma perspectiva futura de recomendação de trabalhos, né, que se olhem para esses marcadores, não só para o sexo, né, como alguns trabalhos da meta-análise não olharam para essa questão de sexo, mas o sexo, o ponto de corte do instrumento e até outros instrumentos de avaliação da imagem corporal, como a escala de silhueta, né, que a gente conversou da outra vez, são marcadores importantes e interessantes para a gente estar entendendo como tem se dado essa insatisfação corporal. Porque parece uma coisa simples e inofensiva, mas ela pode desencadear uma série de outros transtornos associados, né? A gente tem visto alguns marcadores como, além de sexo, tem a questão do adulto jovem,
Tem também a questão se a pessoa é casada, é solteira, se a pessoa tem uma concentração de gordura corporal alta, se a pessoa vive, né, como o Túlio falou, se vive numa região litorânea ou se vive mais no interior. As pessoas do interior costumam se vestir mais, então acabam se escondendo mais, né, dentro das roupas. Shorts, né? Já na Shorts, região short metal. litoral, já ao contrário, né, as pessoas já usam pouca roupa, né? Então isso acaba criando uma necessidade de uma aceitação muito grande em- é, é, de uma maneira geral. Então, algumas pessoas têm criado fobias, né? Ah, eu não vou mais, como o Glaucio falou dos jovens, né? Uma coisa que a gente tem notado atualmente, né? O jovem tem tido mais vergonha do próprio corpo, e em cima disso ele tem andado mais coberto do que na década de 80, 90, do início dos anos 2000, né? Que as pessoas iam mais para a praia para se mostrar mais. Hoje em dia, a gente tem notado, não que ainda esteja totalmente esgotado, né? Ainda existe muita questão do culto ao corpo, mas existe agora uma questão de se esconder dentro de roupas. Eu uso uma roupa de uma cor mais escura para poder esconder a minha silhueta. O corpo mostrado é o corpo belo, né? O corpo belo ainda é mostrado, ainda é exposto e é o corpo padrão, né? O corpo padrão ainda é mostrado nas praias, nas academias de ginástica. A gente ainda percebe esse fomento ainda, né? E aí, para encerrar, a gente fica com aquela frase do Michel Foucault, né? Ele vai dizer na entrevista com o Roberto Machado aqui no Brasil, que ele vai dizer: fique nu, mas seja alto, magro e bronzeado. Ou seja, você pode se mostrar, desde que você tenha as características da moda, né? Seja alto, magro, bonito e bronzeado, tenha a cor da moda. E aí isso é vinculado muito nas revistas da moda, né? Nas redes sociais. Aqui agora a gente tem uma personagem, né, fazendo propaganda de cervejaria, né, que chama ela de Verão, porque ela tem um corpo da moda, ela toma cerveja, ela tá sempre feliz. Então vincularam felicidade, bem-estar e saúde a um corpo belo, a um corpo perfeito, né? Isso tem criado paralelamente, né, alguns transtornos e que merece atenção de políticas públicas para essa questão, principalmente no campo da educação e saúde, né? Então, Bueno, a gente não se alongar vamos muito a, aí. bueno, paramos acá, después seguiremos seguramente, es un tema que seguiremos tratando y, y realmente ustedes le están dando una profundidad y una intensidad notable al tema. Así que seguramente seguiremos tratando este tema porque es un tema propio de todas los conflictos contemporáneos, ¿no es cierto? Bueno, vamos a pasar a nuestro próximo expositor, Luis Alfredo Añasco Martínez. En audio vamos a escuchar su aporte sobre el artículo Objetivo de Aprendizaje 04 en Educación Física y Salud para el Alumnado en Chile. Estudio los cursos con edades de 12 a 16 años. Luis Alfredo es profesor de Educación Física, doctor en Ciencia del Deporte, magíster en Ciencia de Educación por la Universidad Arturo Prat de Chile. Adelante, Luis. A todos los presentes, en primer lugar, agradezco a la revista y a su director responsable por la invitación a participar en esta actividad académica. A continuación, y en representación a mi grupo, voy a presentar el trabajo que hemos titulado Objetivo de Aprendizaje 4 en Educación Física y Salud para el Alumnado de Chile. Estudio los cursos con edades que van entre 12 a 16 años. Para contextualizar, la asignatura de Educación Física y Salud en Chile se enmarca de acuerdo a lo que establecen los planes y programas de estudio, en donde encontramos los objetivos, los contenidos, las didácticas y la evaluación de acuerdo a las distintas unidades de trabajo que se pueden abordar durante el año. Sobre lo anterior y en torno a los objetivos de aprendizaje, estos están definidos de acuerdo al Ministerio de Educación de Chile como las habilidades, actitudes y conocimientos destinados a favorecer el desarrollo integral de los estudiantes. En este sentido, los objetivos de aprendizaje son parte de cada unidad de los planes y programas de estudios de cada curso. Y en nuestro caso, hemos prestado atención al objetivo de aprendizaje número 4, ya que este es uno de los objetivos
que principalmente está vinculado a la vida activa y saludable. Por lo tanto, la finalidad de nuestro trabajo ha sido analizar y comprender el objetivo de aprendizaje relativo a la importancia de la vida activa y saludable de los planes y programas de estudio en la asignatura de Educación Física y Salud en Chile, para cursos que van desde el séptimo año básico a segundo año medio, con edades comprendidas entre los 12 a 16 años. De acuerdo al Minedu, el objetivo número 4 permite la práctica regular de una variedad de actividades físicas, alternativas y o deportivas en diferentes entornos, aplicando conductas de autocuidado, seguridad y primeros auxilios. En este sentido, y de acuerdo a los planes y programas de estudio, cada curso presenta distintos contenidos, actividades y evaluaciones relacionadas a este objetivo de aprendizaje número 4, en el cual el mismo programa muestra distintos ejemplos de cómo se puede abordar a lo largo del año este objetivo de aprendizaje. También los planes y programas de estudio, en donde nosotros podemos encontrar la información, nos invita a generar un trabajo articulado con las otras asignaturas, de acuerdo a la política educativa, en el cual podemos generar también un trabajo colaborativo interdisciplinario entre los docentes. En respecto a esto, se puede abordar desde distintas metodologías, como es el caso del aprendizaje basado en proyecto, el uso de la gamificación, el aprendizaje servicio, aprendizaje basado en problemas, entre otras metodologías que se pueden desarrollar en el aula y que estén vinculadas también a las habilidades del siglo XXI. Sin embargo, existen pocas experiencias donde nosotros podamos observar el uso de estas metodologías activas y articuladas también al objetivo de aprendizaje sobre la vida activa y saludable. No obstante, podemos encontrar en el contexto chileno un ejemplo en donde en una escuela rural se generó un trabajo de aprendizaje basado en proyectos y en donde la asignatura de Educación Física y Salud fue una de las que lideró el proyecto sobre la temática de vida saludable, pasando por distintas fases. Esto da idea de que se pueden realizar distintas temáticas sobre la vida saludable, abordando distintas materias y generando este trabajo articulado e interdisciplinario con los distintos profesores y liderando, en este caso, desde la asignatura de la educación física y salud, considerando que en el contexto educativo chileno, en ocasiones, producto del sistema de medición, le dan énfasis a otras asignaturas, bajando el perfil a lo que es la asignatura de educación física y salud. No obstante, desde la política de la actividad física nacional en Chile, la prioridad es la vida activa y saludable. Por lo tanto, se incentiva a que en futuras investigaciones y o reflexiones también se podría reflexionar sobre la importancia de la vida activa y saludable desde la mirada del trabajo colaborativo entre las distintas asignaturas lideradas desde la educación física y salud. Esto mismo también poder generar un vínculo con las metodologías activas y que también estén asociadas a las habilidades del siglo XXI, que son las que requiere el sistema educativo actual. Bueno, pueden acceder al texto completo de Luis Alfredo Añasco Martínez y el resto de los autores, obviamente. Vamos a pasar ahora al audio de Enrique Simao Moraes. Publicó un artículo titulado Plantas medicinais e estrés oxidativo en atletas, una revisión sobre compostos antioxidantes. Enrique es bacharel en biomedicina por la Unicentro, es doctorando en ciencias farmacéuticas
también por la misma universidad. Adelante con el audio de Enrique Simão Morales. Olá, o meu nome é Henrique e o meu artigo tem o título de Plantas Medicinais e Estresse Oxidativo em Atletas, uma revisão sobre compostos antioxidantes. O uso de antioxidantes naturais, especialmente aqueles que são provenientes de plantas medicinais, tem sido amplamente explorado na promoção da saúde de atletas e praticantes de atividades físicas. Já se tem na literatura que o exercício intenso aumenta essa produção de radicais livres, o que vai resultar no estresse oxidativo e causar danos celulares, dificultando a recuperação e prejudicando o desempenho esportivo do atleta. Nesse contexto, a suplementação feita com antioxidantes pode ser benéfica quando feita de forma adequada, ajudando a neutralizar esses radicais livres, mas também tem que levar em consideração que, quando a suplementação é feita de forma excessiva com antioxidantes, isso pode apresentar riscos, podendo alterar o equilíbrio fisiológico e até atrasar adaptações essenciais do treinamento. No meu artigo, eu falei sobre 3 plantas, a camomila, a hortelã e o alecrim do campo. Essas 3 plantas possuem diversos compostos fenólicos, flavonoides e terpenoides, que possuem propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e muitas outras, contribuindo para a proteção do organismo contra esses efeitos nocivos do estresse oxidativo. Falando um pouquinho sobre cada planta, a camomila, por exemplo, é rica em compostos fenólicos, como flavonoides e lactonas, sesquiterpênicas. E dentre os flavonoides da camomila, destacam-se a apigenina, a luteolina e o bisabolol, e outros derivados do ácido fenólico, que possuem atividade antioxidante por meio da doação de elétrons. O óleo essencial da hortelã, por exemplo, contém compostos fenólicos, principalmente mentol, que é responsável por maior parte da sua atividade antioxidante. O alecrim do campo, o extrato vegetal do alecrim do campo, apresenta flavonoides, ácido terpiartetilínico e outros compostos fenólicos que exibem forte atividade antioxidante. Esses compostos das 3 plantas atuam como neutralizadores de radicais livres e protegem os lipídios, proteínas e DNA contra o estresse oxidativo, além de possuírem potencial antimicrobiano, anti-inflamatório e muitos outros. Porém, por mais que tenham esses efeitos benéficos, há uma necessidade de mais estudos clínicos em humanos para validar esses efeitos e determinar as doses ideais de consumo, além de recomendar uma abordagem personalizada com acompanhamento profissional. Então, é aquilo que o que serve para mim não necessariamente vai servir para outra pessoa, porque cada organismo é diferente de um para outro. Então, a quantidade de antioxidantes que eu precisaria, com certeza vai ser diferente do que outra pessoa vai precisar. Mas ainda assim, o potencial dessas plantas e seus componentes é reconhecido, principalmente pelo fato de oferecer uma alternativa natural a essas fontes de antioxidantes. Então, eu achei um estudo muito interessante de se escrever, assim, foi muito interessante aprender mais, e realmente é uma pena que não tenha muitos estudos feitos em humanos. Eu encontrei alguns estudos feitos em animais, só que aí eu não podia incluir no meu artigo, porque eu estava focando em atletas, mas é uma pauta muito interessante, assim, que eu acho que vale a pena muito ser estudada, e agora a gente sabe que cada vez mais a indústria, principalmente a indústria de alimentos, está procurando novas fontes de antioxidantes, por diversos fatores, principalmente pela questão de que os consumidores estão querendo produtos mais naturais, que vão além do sabor ou do básico, assim. Então, eu acho que ainda é uma área que vai crescer muito, que vai ser muito mais explorada do que atualmente. Obrigado, e o meu trabalho fala sobre isso. Bueno, gracias por el aporte y pasamos al licenciado José Francisco Mora Núñez. El título es Propuesta Educativa para Escuelas Oficiales del Departamento del Atlántico, Colombia.
José es licenciado en Educación Física y estudiante del 10º semestre de Administración de Empresas de la Universidad del Atlántico en Colombia, pasante de la Universidad Central de Chile 21 en 2021 y colaborador de la Federación Internacional de Educación Física y Deportes de Colombia. Así que adelante con tu presentación, José. Bienvenido. Muchísimas gracias, doctor. ¿Me escuchan correctamente? ¿Me No te confirman, por escuchamos. favor, si el sonido? Dale más volumen. Ok. Listo. Ahora sí. Ahora sí me escucho Un bien. poco más. Si puedes darle un poco más de volumen. Pues creo que ese es el máximo. Bueno, adelante. Listo, vale. Sin embargo, voy a poner acá el micrófono pues pegado acá para que se pueda escuchar mejor. Listo. Muy buenas tardes para todos los presentes. Es un gusto para mí estar acá en este valioso espacio. Un saludo especialmente para usted, doctor Tulio, por la invitación a este majestuoso conversatorio, el cual está diseñado para compartir cada uno de estos manuscritos. Bueno, el grupo que integra este manuscrito está conformado por el licenciado Rafael Reyes Santiago, José Manuel Guerrero Zainos de México y Antonio Geonio Rivera Cisneros, también de México, y mi persona, José Francisco Moreno. El título de esta propuesta se llama Propuesta Educativa. Propuesta educativa para escuelas oficiales de Gregos. en Colombia. Para colocarlo un poco en contexto acerca de esta propuesta, resulta que en Colombia, desde hace muchos años, la educación física en los niveles de básica primaria y preescolar, pues no es direccionada por un docente especializado. Cuando hablamos de ese docente especializado, es un docente el cual cuenta con una formación de una educación superior y el cual pues está formado para direccionar estos actos pedagógicos. Compréndase la básica primaria en Colombia del primer grado hasta el quinto, por lo cual existe una necesidad a nivel nacional, lo cual ha hecho que el maestro de educación física, agremiaciones y hasta el mismo gobierno nacional busquen estrategias para fortalecer esta necesidad que por muchos años ha premiado a la educación colombiana. A partir de ahí, el objetivo entonces de este trabajo es mejorar y construir pues, nuevos ambientes pedagógicos a través de la educación física, especialmente en estos niveles, pero de los colegios oficiales en el departamento del Atlántico. Más que todo acá se busca que la educación física, ya que es un área dentro de la ley 115, se tome como punto de partida especialmente para que los niños aprendan habilidades para la vida y de esta manera pues desarrollen patrones de participación dentro del campo de la actividad física y los comportamientos de un estilo de vida saludable. Este resultado entonces de la propuesta nos lleva a que científicamente se ha comprobado que aquellos niños que dispongan de esas oportunidades necesarias para practicar y sobre todo pues desarrollar estas Das habilidades conversas, não quer motrices mais funcionar. permitan entonces poder entonces sembrar esa semilla que a futuro pues se va a ver beneficiosa dentro de los estilos de vida que estos pues van a tener. Por lo cual entonces el sano desarrollo de los niños pues es crucial dentro del futuro bienestar de cualquier sociedad. Esto tomando como referencia que se engloban los aspectos emocionales, sociales, físicos, los cuales generan un impacto directo en el proceso formativo de estos educandos a las que las escuelas griegas en su momento denominaron pues mente sana en cuerpo sano. Esta propuesta entonces entra a ser una solución idónea, la cual dentro de los niveles de práctica de actividad física registrados pues son bajos y hay pues malos hábitos alimenticios, nos lleva entonces a tener una concordancia con lo acordado dentro de los Objetivos del Desarrollo Sostenible 2030, donde se establece también este indicador de la salud y la importancia pues que esta genera dentro del desarrollo evolutivo pues que tienen todos los seres humanos. Esta propuesta que lleva por nombre Educando con calidad desde las primeras etapas del ciclo vital para una vida sana y productiva, busca entonces mejorar y construir nuevos ambientes pedagógicos a través de la educación física en los niveles de preescolar y básica primaria de las escuelas oficiales del Departamento del Atlántico. Su metodología, ¿cómo consta? Sencillo. Pues tenemos las instituciones educativas y las instalaciones deportivas. Resulta que las instituciones educativas son esa plataforma eficaz para promover una práctica y perfeccionamiento de esas destrezas motrices.
Asimismo, las instalaciones deportivas pues son espacios estratégicos para esa promoción, la adquisición, la práctica y el desarrollo de las actividades físicas. Entonces, los recursos que nosotros hemos establecido han sido en cuanto a esa calidad de recursos humanos que podemos generar a través de convenios interinstitucionales con programas de educación superior o que oferten, digamos, dentro del campo de la educación física, la recreación y el deporte, para que de esta manera, a través de esos convenios interinstitucionales, podamos entonces suplir la necesidad de profesor de educación física en las primeras etapas de estos grados de escolaridad. Entonces, a partir de ahí, encontramos pues, que resulta importante tener una fase dentro de esta propuesta. Lo primero que contemplamos es la presentación de la propuesta, como anteriormente se denominaba educando con calidad de las primeras etapas del ciclo vital. En la segunda fase se busca, pues, ver esas, digamos, ajustes o adoptar las propuestas que salgan de esas intervenciones con las instituciones educativas, con los actores principales como son las secretarías de deporte, secretarías de educación, y finalmente tenemos contemplado hacer una prueba piloto por 6 meses, donde los municipios seleccionados serían Puerto Colombia, Salgar, Juan de Acosta, Tubará y Piojó. Estos porque cuentan con unas características específicas, especialmente a nivel morfológico, ya que los niños al nacer a orillas del Mar Caribe, pues cuentan con unas habilidades y destrezas motrices diferentes a aquellos que nacen dentro de la ciudad. Por lo cual, entonces, en esos 3 primeros meses buscamos esa articulación con los docentes actuales que direccionan estos actos pedagógicos y los últimos 3 meses se tiene entonces previstos que ya los docentes especializados o que están cursando sus carreras actuales puedan entonces entrar a ser los orientadores oficiales de estos actos pedagógicos. A esto entonces podemos decir que el éxito pues va a andar en mejorar esos factores internos y externos que inciden en ese proceso de enseñanza-aprendizaje dentro del área de la educación física, la recreación y el deporte de las escuelas oficiales del Departamento del Atlántico, por lo cual pues se busca entonces tomar conciencia de toda esta problemática que ha surgido a través de los años a nivel de Colombia y también pues conocemos algunos países que la tienen, pero en este orden de ideas pues buscamos especialmente el Departamento del Atlántico y pues sería fundamental entonces el compromiso pues que puedan tener las instituciones gubernamentales porque de ahí pues se va a desarrollar pues todo este engranaje relacionado a la propuesta de educación física, recreación y deporte en los grados de preescolar y básica primaria. Entonces, esto sería pues a grosso modo pues todo lo que venimos trabajando por el Departamento del Atlántico y también pues lo que buscamos es masificar esta propuesta a nivel nacional para que de esta manera pues la mayoría de departamentos o ciudades si no cuentan todavía con un docente especializado en los grados de preescolar y básica primaria, pues puedan gozar de este beneficio y sobre todo garantizar una educación física de calidad. Muchísimas gracias por el espacio, el doctor Tulio y pues cada uno de los asistentes que nos ven a través de las redes sociales. José, ahí en el trabajo, ustedes trabajaron 2 colombianos, 2 mexicanos. ¿Qué elementos comunes vieron entre lo que pasa en los 2 países? Supongo que será un tema de discusión entre ustedes o es un tema que aparece. ¿Qué elementos comunes vieron? Sí, bueno, fue muy estratégico la participación entre Colombia y México, ya que pues México pues cuenta con educación física en todos los grados de escolaridad, pero que al mismo tiempo ellos participaron en un documento de la UNESCO, en esto relacionado a la educación física de calidad, entonces a partir de ahí pues hay unos indicadores, los cuales a nosotros en este orden de ideas nos sirve tomar como referencia y a partir de allí poder colocar en marcha específicamente en el Departamento del Atlántico aspectos como cuáles, como la intensidad horaria dentro de la parte del currículo escolar, el profesional idóneo especializado dentro del currículo escolar y finalmente pues lo que hemos establecido dentro de la parte de los insumos que también puedan generar la parte de la actividad física y los hábitos y estilos de vida saludables que se generarán en los futuros discentes de Colombia, de México y pues también, por qué no hablar de otros países de Latinoamérica. Entonces, a partir de ahí, pues se toma como referente este hito histórico que ha surgido
dentro de los documentos de la UNESCO de educación física y calidad, porque es el único país que se ha tomado de Latinoamérica pues, para desarrollar este estudio. Entonces, no es que de pronto ha sido algo al azar, sino pues fue una solicitud que ellos hicieron en su momento y pues uno de los autores de ese manuscrito pues aparece dentro de este trabajo significativo que se viene desarrollando. Bueno, adelante con eso y ver dónde se puede instalar el proyecto, aunque sea de manera micro, para después saltar a la macro, ¿no? Ese sería el objetivo y evaluarlo para ver qué aspectos sólidos tiene y qué cosas hay que ir mejorando. Sí, Vamos a señor, pasar así al... es. Perdón, sí. Sí, sí, de esa manera pues lo hemos pensado, entonces, no, agradecido de antemano por este valioso espacio, doctor. Bueno, estamos acá siempre ahí acompañando en la medida que se puede, ¿no? Eh, que lo podemos hacer. Vamos a presentar a nuestro próximo expositor, Daniel José Kirby Gómez. El título es Impacto del entrenamiento funcional adaptado en el control metabólico de pacientes con síndrome de Down. Daniel está llevando adelante una maestría en Pedagogía de la Cultura Física con mención en Educación Física e Inclusiva por la Universidad Boliviana de Ecuador. Tiene una maestría en Actividad Física, Entrenamiento y Gestión Administrativa por la Universidad Internacional Iberoamericana. Es licenciado en Educación Física y Deportes por la Universidad de Guayaquil y es fundador y director de Human Performance Studio, HPSKCSAS, en Ecuador. Así que adelante, Daniel, con tu presentación. Muchas gracias, estimado Tulio. Saludos a todos. Un fuerte abrazo desde acá de Ecuador. Es un gran honor estar nuevamente con ustedes y compartir este gran espacio. Quisiera empezar con una pregunta. ¿Qué pasaría si el ejercicio pudiera transformar no solo el cuerpo, sino también la mente y la vida social de una persona con síndrome de Down? En Ecuador, específicamente en Guayaquil, residen más de 17.000 personas con discapacidad intelectual. Esta pregunta no solo es teórica, sino es urgente. Vale recalcar que solo el 20% de las personas con síndrome de Down tienen acceso regular a programas de actividad física estructurados acá en mi país. La intervención fue netamente personalizada mediante el desarrollo de un sistema que se aplicó de entrenamiento funcional adaptado. Este programa duró 12 semanas con un rango de 3 sesiones semanales y cada sesión tenía una duración de 60 minutos. El diseño se centró en la funcionabilidad. Se basó en movimientos multiarticulares que simulan la actividad de la vida cotidiana. Cada ejercicio se seleccionó por su capacidad de mejorar la autonomía funcional, la fuerza, el equilibrio y la capacidad cardiovascular. Además, se individualizó el sistema de entrenamiento, ya que teníamos que evaluar el nivel de capacidad intelectual, comorbilidades asociadas con el TDAH, el TEA y dificultades motoras, la tolerancia física y la respuesta metabólica. Se aplicaron ajustes progresivos en intensidad y complejidad, respetando la heterogeneidad fenotipo del síndrome de Down. Además, se incluyó gamificación y motivación. Se utilizaron instrumentos lúdicos como aros, conos, texturas, en las cuales se generaban ciertos retos durante las actividades, estimulando la participación activa, la adherencia al programa y fortalecer también la autoestima. Esta estrategia fue clave para mantener el interés durante todo el proceso, especialmente en las fases de adaptación y consolidación. El enfoque fue transdisciplinario, ya que el programa integró principios kinestésicos sobre neuroeducación y estímulos de sensor-perceptividad para potenciar la integridad sensorial y la respuesta motora. La evaluación fue continua, siempre estuvimos pendientes en cada actividad, más que todo para saber cuál era su respuesta emocional a cada uno de los ejercicios y también se presentaban metas a alcanzar después de cada semana.
observando sistemáticamente la ejecución, la participación y la respuesta fisiológica. La población de estudio fueron 8 participantes, en la cual estuvieron presentes 2 señoritas y 6 jóvenes entre las edades de 16 a 26 años, que eran jóvenes adultos. ¿Qué investigamos o qué llevó a esta investigación a realizar? Poder demostrar que se podría alcanzar un cambio metabólico en glucosa, perfil lípido, composición corporal, lo que es la disminución, la degradación de lípidos grasos, el aumento de masa corporal, masa muscular, perdón, y la calidad de vida, buscando también fortalecimiento y autopercepción y motivación de cada uno de ellos. Lo que se pudo alcanzar fue disminuir porcentajes en glucemia, triglicéridos, colesterol, se aumentó el HDL, su composición corporal disminuyó en medidas en porcentaje de grasa, tuvimos un índice de masa corporal bastante bajo en la mayoría de todos ellos, y en bienestar integral se destacó que 7 de los 8 participantes hubo una mejor equilibrio, una mejor respuesta y disminución de la ansiedad. ¿Por qué esta investigación fue diferente? Ya que previos análisis se basaban en, por ejemplo, actividades como natación, a veces danza, pero no había un programa estructurado que incluya diferentes tipos de parámetros, como se mencionó, que era mucho más kinestésico, y un programa que buscaba netamente mejorar la movilidad y disminución de porcentaje de grasa, ya que la condición, una de las parámetros que tiene que ver mucho con esta condición es que sufren de sobrepeso. Y si buscamos mejorar también la percepción y su imagen, va a haber una mejor motivación, una mejor respuesta con respecto a su desarrollo, y también poder compartir e integrarse, digámoslo así, hasta cierto punto con la sociedad. La relevancia, una vez más que lo podría mencionar, es que nuestro estudio demuestra que el entrenamiento funcional adaptado no solo es un ejercicio, es una herramienta de transformación biopsicosocial. Las aplicaciones son prácticas porque no utilizamos implementación muy compleja o costosa. Se hicieron adaptaciones, se utilizaron, como lo mencioné, conos, botellas, ejercicios que realizan en la vida diaria. Este sistema, este programa se puede incluir no solo en centros deportivos, sino también en las clases de educación física, a nivel de escuela, de colegio, para que sean más inclusivas y integradoras. Los hallazgos completos, que incluyen el análisis detallado de la autonomía y el impacto en el bienestar familiar, están disponibles en el artículo. Así que los invito a que visiten la revista, y si desean obtener más datos relevantes o alguna pregunta adicional, estoy a sus disposiciones para contestar cualquier inquietud que se presente. Bueno, también recomendamos ver todos los anteriores artículos de Daniel, que ha tomado una cantidad llamativa de casos, y también los textos que vienen, ¿no? que ya estamos trabajando en eso. Así que Daniel, bueno, esto entre hoy y mañana también te mando novedades, así que bueno, seguimos. Muchas Seguimos trabajando. gracias. Gracias por el apoyo. Vamos adelante. Gracias. Gracias a vos. Bueno, vamos a presentar ahora, los presento a los dos, Isabel Vilafranca y Jordi Osúa. El título del artículo es El periodismo deportivo como medio para la educación moral, un análisis de caso. Isabel es autora junto con el doctor Jordi Brasó. Jordi Osúa está acá porque es el caso, es el caso de análisis. Así que es un gusto tenerlos acá. Isabel, licenciada y doctora en Pedagogía y licenciada en Filosofía, profesora agregada del Departamento de Teoría e Historia de la Educación de la Universidad de Barcelona, investigadora principal del Grupo Consulado de Investigación
Grupo de Investigación en Pensamiento Pedagógico y Social de la misma universidad, miembro de IRE, Instituto de Recerca en Educasó, de la Facultad de Educación de la Universidad de Barcelona. Jordi Osua es un personaje público, pero bueno, él es periodista, licenciado por el INEF y doctor en actividad física y deporte. Así que bienvenidos los catalanes a este encuentro. Adelante con la presentación. Bueno, muchísimas gracias. Efectivamente, el artículo trata sobre un análisis de caso, que es el caso de Jordi Osua, que aclaro que no es periodista deportivo, es licenciado en educación física, luego ya lo presentaré. En cualquier caso, el artículo analiza lo que lo hemos hecho Jordi Brasó y yo misma, y nadie duda en la actualidad de que el deporte forma parte de la cultura de los valores de una sociedad democrática, porque a través de él se pueden adquirir virtudes fundamentales como la igualdad de género, el esfuerzo, la constancia o la inclusión. El periodismo deportivo puede ejercer en este sentido una función cabal en el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo. En este artículo se analiza precisamente cómo Jordi Osua Quintana, a lo largo de sus publicaciones deportivas, transmite educación moral, con el fin de educar, de prevenir y de concienciar a propósito del deporte, de su gestión y de su afición. Jordi Osua, que tenemos aquí presente, como he dicho, es licenciado en Educación Física por el INEF de Barcelona, por el Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña. Es doctor en Actividad Física y Deporte desde 2013, con una tesis sobre el deporte en la vida y obra de Manuel Vázquez Montalbán. Y es también un profesor vocacional de Educación Física en secundaria. A lo largo de sus publicaciones sobre periodismo deportivo, él transmite educación moral, ¿no? En este artículo se han analizado con una doble metodología: por una parte el análisis sistemático del discurso y por otra parte la metodología genealógica, que supone el recurso histórico, la referencia al pasado, no por el pasado mismo, sino para hallar en él los elementos que configuran el presente y que pueden incluso anticipar el futuro. Y se han analizado un total de 70 artículos del doctor Osua, principalmente publicados en la Esportiu, en el Punt d'Avui, 24 artículos académicos y 2 libros. En un análisis transversal de sus artículos se han destacado una serie de ideas fuerza sobre los que pivota su pensamiento ético-deportivo. Entre las virtudes o los valores que se hallan, entre otros muchos, se han destacado la perspectiva de género. A propósito, él la trató, a propósito, pone varios casos, pero uno es el caso de las futbolistas españolas que lucharon por conseguir la igualdad y se declararon no convocables por la selección en septiembre de 2022, perdiéndose el Mundial Femenino y la Liga de Naciones. Otro ejemplo de esta igualdad de género, desde la perspectiva de género, es el caso de Simone Biles, ¿no?, que superándose a sí misma, consiguió superar su propio récord en el Mundial de Gimnasia de Amberes de 2023, después de haber tenido que abandonar la pobre unos Juegos Olímpicos. Se había retirado de los Juegos Olímpicos de Tokio por los abusos que habían hecho sobre ella de ella en su infancia. Otro de los valores que Jordi Osua pone de manifiesto a través de sus artículos es el esfuerzo, la superación y la resiliencia, ¿no? En este caso, por ejemplo, nosotros analizamos, él hace un artículo sobre Ricky Rubio, que es un deportista español que tuvo la Gran Cruz al Mérito Deportivo y que fue un ejemplo después de superar y afrontar situaciones de extrema vulnerabilidad, ¿no? Pone también el ejemplo de los Juegos Paralímpicos. Y otro de los valores que también destacamos a lo largo de su obra es la inclusión y la socialización. Aquí el caso más paradigmático quizás el Black Power, ¿no?, de los Juegos Olímpicos de México de 1968, la lucha que hubo contra el racismo a través de John Carlos o de Tommy Smith o de Peter Norman. Y tal y como demuestra Osua a través de sus artículos, el deporte se erige como una plataforma desde la que luchar por incluir a los colectivos vulnerables, ¿no? Lo hemos visto incluso a lo largo de
de los artículos anteriores que se han presentado. Otros ejemplos, precisamente en pleno debate sobre el papel de la inmigración en las sociedades europeas, es el de Lamine Yamal o el propio Nico Williams, ¿no? Españoles nacionalizados de sangre africana, que hicieron que España pudiera ganar, por ejemplo, el año pasado la Eurocopa, ¿no? Es otro debate en el que Jordi Osua nos pone de manifiesto la doble moral, ¿no? Que existe socialmente y que está muy bien el análisis que hace. A todos estos valores, entre otros muchos, que promueve Jordi Sua a través de sus artículos de análisis deportivo, se sitúan en la línea de lo que propuso la UNESCO, precisamente en el ponente anterior lo ha tratado, en un informe de 2024 sobre educación física de calidad, que se tituló The Global State of Play, Report and Recommendation on Quality Physical Education. La obra de Osua, a quien después oiremos, nos permite ver que el deporte es un excelente y privilegiado escenario desde el que se puede hacer reflexionar a la ciudadanía, desde el que se puede fomentar el pensamiento crítico y se puede educar moralmente a los lectores. Porque, como el propio Osua nos pone de manifiesto, demuestra que no hay una auténtica transformación social si no hay un horizonte de justicia social. Si quieres, Jordi. Así que muchas gracias, Jordi, por todos los artículos que nos brindas a la ciudadanía para educarnos moralmente. Si quieres. Sonido. Espera que sonido. Habilita el sonido, Jordi. Habilita el sonido que no se te escucha. Lo tienes el micro puesto. Ahora sí. Ahora sí. Ahora No, sí. empezaba agradeciéndote, Tulio, pues este espacio de compartir los artículos y bueno, y la invitación como autor estudiado, no como autor de artículo. Y en este sentido, pues también agradecer a la doctora Isabel Vilafranca y al doctor Jordi Brasó, pues que dedicasen parte de su estudio, pues a mi obra, ¿no? Diré dos o tres pinceladas simplemente porque Isabel ya ha explicado todo el artículo y de alguna manera el contenido de mis ético de estos artículos que he ido publicando, ¿no? Pero no puedo hablar de mi obra sin hablar de alguna manera de mi maestro, mi referente, como es Manuel Vázquez Montalbán, que es al que dediqué mi tesis doctoral y gracias al cual pues publico estos artículos. Por un lado, porque me inspira su visión y su mirada al deporte, y por otro lado, porque como autor reconocido en Barcelona, pues gracias a él se me abrieron puertas de medios de comunicación deportivos en los cuales he podido yo posteriormente publicar estos artículos que inicialmente estaban dedicados a partes de la obra de Vázquez Montalbán y que poco a poco, a medida que fui publicando varios de ellos, pues cada vez fueron más mi obra personal, ¿no? Antes de lo primero que quería comentar es que cuando yo estudiaba a Vázquez Montalbán me sorprendía que a él le hicieron tesis doctorales y libros en vida, ¿no? Y a veces le entrevistaban y le preguntaban por esto y él decía que se sorprendía de lo que los investigadores decían sobre su obra, ¿no? Porque había cosas en las que él no había caído o no se sentía identificado, yo creo que sí, ¿no? Pero bueno, yo en este caso decirlo porque realmente una de las... yo soy un poco el primer sorprendido, entre comillas, de este estudio de la doctora Isabel y el doctor Jordi Brasso, porque no había de entrada esta intencionalidad de hacer una educación moral, ¿no? A través de los artículos yo simplemente quería reflexionar bueno, y exponer lo que a mí me parecían de diferentes situaciones de actualidad deportiva que se iban dando y de aspectos pues que quizás normalmente no se ponían énfasis, ¿no? Normalmente siempre se ponen los énfasis en aspectos tácticos, técnicos, físicos del deporte de competición, pero no en otros aspectos como los éticos o los valores, ¿no? La otra cosa que también con este artículo quería agradecer a sus autores es que de alguna manera cumplen con el deseo, uno
de los objetivos de Vázquez Montalbán, que era acercar la cultura académica y la cultura popular, ¿no? Y en un ambiente académico como es esta revista y la publicación de este tipo de artículos, pues hablar de algo como el deporte de competición, el deporte de masas, pues es muy importante que desde la academia, desde los estudiosos, los intelectuales, pues no se abandone al deporte de masas como algo de segunda categoría, o que habitualmente nos fijamos más en sus valores negativos porque está imbuido pues de cuestiones políticas, de cuestiones económicas, pero también hay muchos valores positivos que muchas veces nos pueden pasar desapercibidos. La segunda cosa que quería destacar de alguna vez es el papel un poco del periodismo deportivo en la educación, ¿no? En educación hablamos de tres ámbitos de la educación formal, la educación no formal y la educación informal, ¿no? Y en este caso, los medios de comunicación, los periódicos, son uno de los grandes medios de educación informal, y que a veces, nos guste o no, seguramente influyen mucho más en los ciudadanos y en nuestros adolescentes y niños que lo que nosotros podamos decir en un aula, ¿no? Yo he sido profesor durante muchos años, y por lo tanto es importante pues estar presente y realizar también esta tarea educativa en los medios de comunicación, como en este caso un periódico deportivo, ¿no? Pero a su vez también estos artículos publicados se pueden utilizar en la educación formal. Dentro de las clases de educación física, pues ¿por qué no? Estos artículos son instrumentos para poder realizar debates y para poder trabajar, ¿no? Pues muchos aspectos relacionados con los valores, ya que para los adolescentes, para los jóvenes, pues todos estos deportistas y todas estas situaciones de competición, pues les resultan atractivas, y en general eh, están habituados o las conocen, ¿no? Con lo cual se convierte en un instrumento también muy interesante para el ámbito de la educación formal. Y ya para acabar, lo último que quería decir es que el deporte es estudiado desde el punto de vista de la sociología y la antropología como un ritual social. El deporte, como está configurado hoy en día, pues nace con las sociedades modernas, y se dice que de alguna manera transmite estos valores de las sociedades modernas, o ahora de las sociedades posmodernas, ¿no? Pero además de ser un reproductor de valores, también tenemos que empezar a ver que el deporte también puede ser un instrumento de denuncia, de crítica de algunos de los valores sociales, pues que, bueno, pues que siendo modernos quizás ya están un poco caducados, ¿no? En nuestras sociedades actuales, y también, ¿por qué no?, pues de transformación, ¿no? Y dos ejemplos claros, pues que yo las he comentado, Isabel, pues sería la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y después también el valor positivo de la inmigración. Yo creo que estas dos cuestiones, pues que seguramente hace 100 años no formaban parte de lo que podían ser los valores de las sociedades modernas y democráticas, creo que hoy en día hay que ponerlos encima de la mesa y defenderlos como tales. Muchas gracias. Bueno, Isabel, si quieres agregar algo. No, mejor que el propio autor, no puede uno hablar analizando su obra. Al contrario, muchísimas gracias, Jordi, por darnos la oportunidad a los lectores de fomentar el pensamiento crítico a través del deporte o de tu análisis deportivo, que está muy bien que se ponga de manifiesto muchos valores que efectivamente deberían fomentarse más a nivel social, y ver el deporte o el análisis deportivo como una herramienta para la educación moral. Efectivamente forma parte de la educación informal, que también hace mella o mucha más mella a veces que la propia formal. Por lo tanto, adelante con tu obra y no dejes nunca de hacerlo. Gracias. Muchas gracias, Isabel. Bueno, invitamos el artículo, están todos los artículos enlazados, así que ahí si alguien quiere ahondar en el tema, tiene para entretenerse, para aprender, para noticiarse y obviamente para consultar tanto a los autores como a Jordi, que con gusto
lo vemos Y enganchado hay, en todos hay estos mucho más, temas. Tulio, hay mucho más, porque Isabel No, hizo me este estudio imagino. hace ya unos meses. Si alguien está interesado, es simplemente con entrar en la página web del diario donde publico, que se llama L'Esportiu, que es el Sí, sí. deportivo en catalán, y ahí en una búsqueda poner mi nombre y apellido y verá también pues, muchos más artículos que se han publicado posteriormente y, bueno, y que siguen en esta línea, porque sí, sí que es verdad que de alguna manera inicialmente me sorprendió este análisis que hizo Isabel, pero también me dio la guía por donde tenía que ir, ¿no? Porque pensaba, oye, pues si alguien valora esto dentro de mis artículos, pues tengo que seguir haciendo esto con mis artículos, porque seguramente otras personas, otros periodistas, hacen otras cosas y miran el deporte desde otros puntos de vista diferentes, ¿no? Pero este es el mío y yo tengo que seguir por este camino. Así que aparte de los artículos mencionados en el artículo, se pueden encontrar muchos más o simplemente poniendo mi nombre en Google que aparecerán unos cuantos. Bueno, invitamos a la gente a leerte y bueno, me encantó eso que decís porque es una de las ideas que también me orientan, que es esto de que otros hacen otra cosa, yo hago esto y esto es lo mío y adelante con lo mío y tratar de cambiar el mundo por lo menos desde el lugar donde yo sé, de donde me puedo vincular y creo que esa es una gran cosa que podemos hacer para mejorar la vida de otros y también la vida propia, ¿no? Así que bueno, un gusto verte, escucharte, también a Isabel. Y bueno, propongo hacer un cierre breve, así vamos dándole un cierre, algún comentario si alguien quiere hacer de lo escuchado, si quiere agregar algo, bienvenido. Lo tenemos ahí a Daniel, que está en imagen. Adelante, Daniel. Bueno, quiero agradecer y más que todo mencionar que me siento muy honrado de compartir este espacio con grandes profesionales de la investigación. Gracias, Tulio, por esta iniciativa, creer en mi trabajo y las publicaciones que ya tenemos en la revista y los siguientes trabajos que también ya los he presentado. Este es un camino a seguir y gracias por la oportunidad de creer y poder llegar a más personas con información que puede ser muy relevante y puede ayudar a cambiar la calidad de vida de muchos pacientes o alumnos que simplemente quieren no solo verse bien, sino sentirse bien. Y esto gracias a la actividad física y el deporte, porque no hay mejor medicina preventiva que la actividad física. Muchas gracias. Claudio. Gostaria de agradecer também, né, em nome dos autores, né, do meu trabalho, agradecer ao Túlio, agradecer a FDeportes, né, dizer que é sempre uma honra estar aqui participando, contribuindo, conversando, interagindo. Acho que a gente aprende muito quando troca, né? Essa troca dos autores foi uma sacada muito boa do Túlio. Acho que potencializa ainda mais a revista, né? Disseminando o conhecimento, disseminando a ciência. Muito importante. Dizer que estou aqui à disposição também, né? Como um dos autores do trabalho, para poder estar participando de algum evento temático, estar conversando, interagindo, aprendendo. No mais, dizer que estou à disposição, né? E parabenizar a todos também pelo trabalho, todos muito pertinentes dentro das suas realidades, né? Muito bacana que vocês fizeram. E dizer que estou aqui também à disposição para somar com todos vocês, tá? Um abraço aí a todos. Abrazo. José. Muchas gracias, doctor. No, al contrario, agradecido por este valioso espacio. Encantado de conocer a Isabel, a Daniel, a Jordi, a Claudio y bueno, por supuesto, a usted, doctor, coincidir nuevamente en este escenario y agradecer también al equipo de trabajo de F Deportes, quien ha hecho posible esto, que bueno, que no sea el último, sino que nos veamos muy pronto. Entonces, envío un fuerte abrazo desde Colombia para todos. Bueno, Isabel, ¿quieres cerrar? No, yo también agradecer la oportunidad que me mencioné antes, de hacer una oportunidad a todos y me ha encantado ver las diferentes investigaciones que se
que se han desarrollado a lo largo de los países, las diferentes perspectivas, la inclusión que está muy presente en muchos de sus artículos y nada, que muchísimas gracias por la oportunidad. Jordi, si quieres. No, pues simplemente decir que yo, que vengo también, que pertenezco al mundo de la educación física, pues muy contento y esperanzado de ver tanta gente, pues que además en España, en Sudamérica, pues está trabajando en este campo del conocimiento y la investigación para que cada vez pues la educación física pues llegue más a todas las poblaciones y sea una educación física de calidad que ayude a mejorar las condiciones de salud física, mental, emocional y social de todas las personas. Bueno, gracias Jordi, Isabel, José, Claudio, Daniel, siempre avisando que estamos recibiendo artículos, que ya estamos trabajando en próximos números. Especialmente quiero mandar un saludo a mi coeditor, a Cristian Pieslinger, que hoy cumple años, que es parte del equipo. Y bueno, estaremos reencontrándonos a través de los papers o a través de la próxima videoconferencia el, el mes que viene. Así que con esto estamos cerrando y nos estamos viendo en la videoconferencia el mes que viene y a principios de marzo de agosto con el número siguiente.